Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Hoy vengo con una nueva review de un terminal de la firma francesa Wiko y en concreto estamos hablando del Wiko U-Feel, un terminal de gama media podríamos decir que me ha sorprendido para bien. Así que si queréis saberlo todo sobre él, no os perdáis el vídeo. Pues comenzamos con la review de este Wiko U-Feel, un terminal que vuelvo a decir que me ha dejado un buen sabor de boca y vamos a ver a lo largo de la review por qué. Pero en primer lugar, como siempre, vamos a hablar del apartado estético que es bastante destacable y posiblemente sea uno de los puntos diferenciales de este terminal. Cuando lo vemos, la verdad es que no se nos parece prácticamente a ningún otro teléfono. Básicamente porque es muy llamativo, sobre todo en la parte trasera, que tenemos un tacto aterciopelado, podríamos decir, muy suave y muy agradable, y que le da de paso un agarre muy interesante, y un diseño pues la verdad que es bastante conseguido, y eso que no se utilizan materiales como el metal, por ejemplo. Pero ya sabéis que no por ello el terminal tiene que ser de mala calidad, y este U-Feel lo demuestra de sobra. Tenemos un terminal de 14,3 centímetros de alto, 7 de ancho y un grosor de 8,6 milímetros, y todo ello con un peso de 145 gramos, lo cual está bastante bien. Es un terminal bastante compacto y que se lleva muy bien a la mano y muy cómodo de transportar. Como colores disponibles pues tenemos negro, tenemos marrón como es el caso y tenemos un acabado también en turquesa. Pero ya digo que me ha encantado este teléfono, la verdad que es bonito, se podría decir, y seguramente pues no se parezca a ningún otro y sale un poco de la normalidad y la monotonía a la que estamos acostumbrados. Así que muy bien por Wiko y señal que le ponen empeño. Dicho esto, vamos a ver cómo se distribuyen los componentes por el teléfono y en la parte delantera tenemos naturalmente la pantalla, no podría faltar, pero no es demasiado grande. En la parte superior tenemos la cámara delantera, el altavoz y un flash LED para los selfies, así que bastante bien. Y también pues tenemos los distintos sensores de luz y proximidad. Y en la parte de abajo pues nos encontramos con un botón capacitivo que hace las funciones de lector de huellas. Bastante bien incluirlo aquí delante, a mí la verdad es que me da igual si delante o detrás, pero Wiko ya es algo que está introduciendo, que antes no tenía y que se agradece. Decir que este lector de huellas funciona razonablemente bien, no es ni mucho menos el más rápido, pero por lo menos no se suele equivocar, reconoce bien la huella, así que no tenemos ningún tipo de problema. Y a la vez este botón capacitivo hace las funciones de atrás, así que lo podremos utilizar con esta funcionalidad. Bastante bien y una inclusión que se agradece. Vamos a la parte trasera y vuelvo a decir que me gusta muchísimo, es aterciopelada, es muy suave y debemos destacar que tiene tapa extraíble para la batería y para introducir las tarjetas microSD y microSIM. Y en esta parte trasera también pues tenemos lógicamente el sensor para la cámara, el flash LED, el logo de Wiko y en la parte inferior tenemos el altavoz para todos los sonidos del terminal. Vamos ya al canto derecho, que está fabricado en plástico, lo vuelvo a recordar, y nos encontramos con el botón de encendido y apagado y de subir y bajar volumen. Para mi gusto, demasiado juntos y de hecho el dedo toca los dos a la vez, pero bueno, por suerte tiene un recorrido decente y no tendremos mayores problemas. En la parte izquierda no tenemos nada e iremos por lo tanto a la parte superior donde únicamente tenemos el jack de 3,5 para los auriculares. Y por último, en la parte inferior tenemos un micrófono y el puerto micro USB. Y ahora pasamos al hardware de este Wiko U-Feel y aquí vamos a ver unas características pues yo diría que decentes, razonables y acordes con el precio que tiene este dispositivo. Encontramos el procesador de MediaTek, el 6735, pero lo más interesante es que tenemos 3 GB de RAM, muy bien para este precio y posiblemente me esperaba 2, pero la verdad que me ha sorprendido, así que muy bien este giga extra que ha introducido Wiko. Tenemos también 16 GB de almacenamiento interno, pero podremos ampliarlos con tarjeta microSD, seguramente nos haga falta en algún caso.
En conectividad, pues vamos bien servidos. Tenemos Dual Micro SIM, es decir, tenemos dos tarjetas SIM, micro SIM, perdón. Tenemos 4G, tenemos Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, radio FM y la única ausencia destacable es el chip NFC, así que bastante bien conectado. Y el apartado de la autonomía, pues tenemos una batería de 2500 mAh que lógicamente no tiene carga rápida, pero que nos da un rendimiento, yo diría que razonable, normal, en la media, sin muchos alardes, pero sin tampoco decepcionarnos. Se puede antojar una cifra corta, pero ya veréis que hay ciertos apartados del teléfono que no son muy exigentes y esto ayuda a que la autonomía pues sea bastante correcta y lleguemos al final del día más o menos bien. Así que como veis, un apartado del hardware no muy espectacular, pero acorde con el precio. Y ahora es el turno de la pantalla de este Wiko U-Feel y tenemos un panel de 5 pulgadas. Como vengo diciendo, no es muy grande y la resolución tampoco lo es. Tenemos HD y está acompañado con la tecnología IPS, así que un panel muy normalito. La densidad de píxeles, como podréis esperar, 294 puntos por pulgada, con lo cual en la media de este tamaño de pantalla. En cuanto a la experiencia, pues debo decir que hay un paso adelante. Hay un paso adelante sobre todo en esta gama de precios, donde Wiko antes no destacaba muchísimo, donde teníamos pantallas con una experiencia regular, con un táctil que no funcionaba del todo bien, pero en este caso no tenemos casi ningún problema. Lo único destacable es el brillo, que es bastante escaso y lo vamos a notar mucho cuando saquemos el terminal a la calle y estemos sobre todo a plena luz del día. Pero vaya, para el resto una pantalla normalita que cumple, que obviamente no nos sorprende, pero que tampoco nos decepciona. Y en cuanto al audio, pues lo tenemos en la parte trasera, como os hemos dicho. Apartado positivo, se escucha muy alto. Apartado negativo, distorsiona cuando lo tenemos al máximo. Es de esperar en esta gama de precios. Así que como siempre, un vídeo para que lo escuchéis. Y ahora llega el momento de hablar del software de este U-Feel de Wiko. Y es que aquí tenemos Android 6.0 Marshmallow. No sabemos si actualizará a Nougat, pero de momento nos tenemos que conformar con esta versión, que además incluye personalización por parte de la firma francesa. Como siempre digo, se limita un poco a un tema que afecta al launcher, básicamente, y a algunas aplicaciones. Pero espero y deseo que por favor Wiko cambie esto, que lo mejore, porque realmente es una de las interfaces que menos me gusta. Y es una pena, porque realmente el rendimiento no es malo, pero empaña un poco la experiencia con este aspecto visual tan poco conseguido. De todos modos, ciertos apartados como las notificaciones, la multitarea o los ajustes, lo tenemos igual a lo que sería Android nativo. Y luego pues tenemos aplicaciones propias de Wiko que cambian un poco la interfaz y demás. Y por supuesto tenemos las clásicas acciones de encendido y apagado automático y de los gestos inteligentes para ejecutar ciertas acciones. Así que como veis, un software dominado un poco por este tema de Wiko, pero que bueno, no está mal del todo. Y ahora llegamos a uno de los apartados pues más interesantes cuando hablamos de un terminal, pero que más nos echa a temblar cuando estamos tratando con un terminal muy económico como es este Wiko U-Feel. Apartado fotográfico, cámara trasera, tenemos un sensor de 13 megapíxeles, concretamente es un sensor de Sony, el IMX258, que tiene un focal 2.4. El resultado, pues sinceramente me lo esperaba peor y yo creo que cumple más o menos con el precio que tiene. Yo creo que salva el tipo cuando estamos con buenas condiciones de luz, con un ambiente favorable para hacer fotos. Podremos sacar algunas imágenes bastante decentes y bastante conseguidas, pero obviamente no esperéis que esto ilusione ni cumpla con condiciones de luz difíciles. Ya sabéis, en interiores, de noche, va a aparecer mucho ruido y eso pues bueno, empeorará bastante la fotografía, pero la verdad, nada que no me esperase. Decir también que tenemos vídeo Full HD
a 30 frames por segundo. Y en cuanto al apartado del selfie, pues tenemos una cámara de 5 megapíxeles, acompañado esta vez de un flash LED, lo cual se agradece. No todos los terminales lo incluyen, y ni mucho menos terminales de gama alta, así que muy bien, y nos ayudará sobre todo a cubrir algunas sombras. El resultado, nuevamente, vuelve a ser normalito y nada del otro mundo. Y por último, en cuanto a la aplicación, esto ya me gusta menos, tenemos también app propia de Wiko, personalizada, que por suerte dispara rápido, pero que no es lo más bonito del mundo. Incluso, bueno, tenemos modos manuales, algunos filtros y demás, pero me gustaría que mejorasen un poco la interfaz y la usabilidad. Así que como veis, un apartado fotográfico que lógicamente ha sido recortado, pero que sinceramente me lo esperaba peor. Y para acabar el análisis de este terminal de Wiko, vamos a hablar del rendimiento. En esta gama de precios, siendo Wiko y teniendo en cuenta las experiencias anteriores, me esperaba un rendimiento similar, que bien, no era decepcionante, pero sin embargo me he llevado una sorpresa porque el rendimiento es bastante bueno. Y yo sospecho y tengo la convicción de que no es tanto por el procesador, sino por la memoria RAM. Estos 3 GB se notan y realmente cuando ejecutamos aplicaciones un poco más exigentes, vemos que el terminal no sufre demasiado y eso está bastante bien. Y sobre todo con acciones del día a día, pues prácticamente no tendremos ningún tipo de problema. Ya sabéis, para redes sociales, para navegación web, para el correo, para consumir multimedia, etcétera, muy bien, y algunos juegos incluso los podremos correr sin mayores problemas. Así que yo creo que Wiko se ha puesto las pilas aquí, no es lo mejor del mundo, pero bastante correcto. Y bueno, hasta aquí llega la review de este Wiko U-Feel. Debo reconocer que los franceses se quiebran bastante la cabeza con los nombres, pero bueno, está bien que sean originales y que diferencien sus terminales por este apartado. Vamos a hablar ya de las conclusiones, pero antes debemos mencionar el apartado del precio, y es que os he dicho que es un terminal muy económico, y es que se encuentra en 175 euros. Como siempre, compra en Amazon, que os dejo aquí debajo en la descripción por si os interesa adquirir este teléfono. En cuanto a las conclusiones, como os decía, pues estamos ante un terminal que me ha convencido principalmente por 2 razones. La primera, por el apartado estético, me parece que es un terminal muy bonito, muy chulo, muy atractivo y sobre todo muy enfocado a gente joven y a gente que quiera un terminal algo distinto. Sobre todo esta trasera me ha encantado y la verdad que pese a no incluir metal, ni cristal, ni nada de esto, el apartado estético está bastante conseguido. Y el segundo es la conjunción de hardware con la optimización y que nos da lugar a un rendimiento bastante bueno. Y esto tiene que ver, como decía, con los 3 GB de RAM. Agradezco mucho que se haya incluido este extra de RAM en un terminal de este precio y eso hace que la experiencia de usuario sea bastante correcta. Todo esto me hace darle a este Wiko U-Feel una puntuación de 3 estrellas, que yo creo que está bastante bien y que cumple un poco con las expectativas que podemos esperarnos con este precio tan reducido. Así que hasta aquí llega la review de este terminal de la firma francesa Wiko. Espero sinceramente que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, podéis apoyarlo con un like, suscribiros al canal porque van a seguir viniendo nuevas reviews próximamente. Y en la descripción también os dejo las redes sociales para que me sigáis y estéis al tanto de todas las novedades del canal. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra.